Bueno, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos nuevamente aquí, Comunidad No Ágida, como anfitrión. Tenemos el gusto de tener con nosotros al rabino Daniel Nachman Ben Sion, quien nos va a dar el shiur titulado Los Tres Amigos. Hay, al menos de mi parte, mucha expectativa por escuchar esta charla y espero que para ustedes también. Y gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, querido Rabino, por tomarse el tiempo y la dedicación con nosotros. Así que solamente una recomendación, tengan cuidado con sus micrófonos, por favor, para poder escuchar todos la charla del Rabino. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Escuchamos, Rabino. Gracias, Delcy. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches también a todos los radioescuchas de Enlace No Ágida. También, bueno, en especial a los miembros de la comunidad No Ágida de Perú, que son los anfitriones. ¿Sí? Hoy es Gimel de Sivan, 3 del mes de Sivan, ya día 47 de la cuenta del Omer, a 3 días ya de Shavuot, Matan Torah, la entrega de la Torah. Y estamos estudiando esta semana Parashat Naso, la segunda Parashat del Sefer Bamidbar o libro de números. Y el día de hoy, como bien dijo Percy, vamos a tener un tema que se llama Shloshet HaChaverim, es el título en hebreo, tienen los tres amigos. Y a ver si me ayudas con la imagen número 1 para ver una breve introducción de lo que va a tratar el Shur, para poner la tensión de vida, más o menos para que tengan una idea. Y el tema de hoy está basado en un pasuk. La primera parte vamos a ver la mitad del pasuk, la mitad del verso, en realidad. Ya al final vamos a complementar el mensaje con la segunda parte del versículo. De Parashat Naso también, en un verso de Parashat Naso. Vamos a explicarlo también de una manera literal, o sea, a través de Rashi, de Rabbi Shimon Shlomo Yitzhaki, perdón. El gran comentarista de la Torah nos va a dar dos explicaciones del texto de manera literal. Vamos a ver cómo es la halajá, cómo queda la halajá con respecto a este verso, día a día. Y luego, que en realidad ahí viene el centro del shiur, es una explicación del Rav Israel Meir Cohen, conocido como el Hafetz Haim, y él nos va a dar otra explicación mucho más profunda y una historia, una parábola, un sipú, para poder comprender, y luego vamos a explicar lo que el Hafetz Haim ha querido enseñar. Entonces, bueno, quiero dedicar este shur para que sea el Ilun Ishma, para la elevación del alma de mi hermana Lucía Patricia Batartas y Kuna Libraj. Deshen Hashem Naseben los días, comenzamos el shur. Imagen número 2, en el Sefer Bamidbar, en el libro de números, en la parashá de esta semana, Parashat Naso, que es la parashá de esta semana, está escrito lo siguiente, que esa es la explicación, si no me equivoco, de Rashi, todavía no, la imagen número 2. Ahí está. Ok. Dice así la Torá, capítulo 5, verso 10, la primera parte. El verso continúa, vamos a ver la primera parte. Dice la Torá, Beish et kodashah lo yu. ¿Qué significa? Las cosas consagradas, en kodashah, las cosas consagradas del hombre, serán para él. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que las cosas sagradas de un hombre serán suyas, en otras palabras. ¿Ok? Ese es el texto nuevamente. Las cosas consagradas o las cosas sagradas del hombre o de un hombre serán para él, serán suyas. ¿Okay? Es lo que dice el texto, la primera parte. La segunda parte la vamos a ver al final, no se preocupen. Y para este texto hay dos comentarios de Rabbi Shlomo Yitzhaki, gran comentarista de la Torah conocido como Rashi. Y en la tercera imagen vamos a ver la primera explicación, el primer perush, el primer comentario que nos da Rashi.
Rashi dice lo siguiente con respecto a este texto. Puesto que en otro lugar han sido enunciados los donativos que por ley corresponden a la Keuná, es decir, al sacerdocio y a los levín, los levitas, se podría haber pensado que cualquier Cohen o cualquier leví podrían venir y tomarlos por la fuerza. Para enseñar que esto no es así, este versículo declara, ¿no? Veish, Kodashah, Yu, que las cosas consagradas, las cosas sagradas de un hombre serán suyas, lo cual informa que el derecho de beneficio de los dones correspondientes a los Kohanim o Levín pertenecen a sus dueños. Esa es la explicación de Rashi. Ahora vamos a explicar qué quiso decir, ¿eh? Bien, en nuestro idioma. En realidad, cuando dice, ¿no? Puesto que en otro lugar, eso se refiere, hay un texto más adelante, se ve en el mismo libro de Bamidbar, o números, en el capítulo 18, los versos 8 hasta el 19, es muy largo, okay, lo voy a resumir. Y luego en Devarim, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo también 18, del 1 al 8, ahí habla específicamente que ciertos pedazos de ofrendas, ¿okay? Como, qué sé yo, la antepierna, ¿no? De una ofrenda, de un corbán, de un sacrificio, ¿no? La antepierna, la quijada, ¿no? Qué sé yo, ¿no? El estómago, son cosas que les pertenecen a los Kohanim. También, el texto nos habla que ciertos porcentajes, ¿okay? Diezmos, para ser más específicos, de la cosecha, ¿no? Como la primicia del grano de trigo, ¿no? Del vino y del aceite, también son para los Kohanim. Y también, en otro pasaje, lo mismo como dice en otro lugar, se refiere a las primicias de la lana, ¿no? Cuando se trasquilan, ¿no? Al rebaño ovino. ¿Okay? La razón, ¿cuál es la razón? Dios mismo le dice que ustedes no tendrán patrimonio. Dios le habla a la tribu de Levi, y le dice, ustedes no tendrán patrimonio en medio de sus hermanos. Al no tener el territorio, Hashem dice, yo soy su herencia, yo soy su porción, yo soy su patrimonio. ¿Ok? Ahora bien, puesto que en otro lugar han sido enunciados los donativos que por ley corresponden al sacerdocio, se podría haber pensado que cualquier Cohen o Leví podría venir y tomarlos por la fuerza. ¿Ok? O sea, estos donativos que traía una persona en los ferentes, legalmente pertenecen a todos los Kohanim y también a los Levín. Sin embargo, en los ferentes, cuando dicen, ¿no? Para enseñar que esto no es así, el versículo y las cosas consagradas de un hombre serán suyas. Esto informa que el derecho del beneficio correspondiente a los Kohanim y Levín pertenecen a los dueños. ¿Qué pasa? Estos donativos, como les digo, legalmente, según el Alajá, le pertenecen a todos los Kohanim. Sin embargo, el oferente es el dueño de la ofrenda. O sea, posee el derecho de entregar estos donativos, estos dones, al Cohen o Leví que él mismo escoja. Para graficarlo, en la siguiente imagen, imagen número 4, vamos a ver, para poder comprender este comentario de Rashi. Pues ahí pueden ver una persona, ¿no? Pongamos que es, bueno, joven, necesita llevar la 10ª parte, ¿okay? de su cosecha, llevando su canasta, como era la costumbre, llevando unas espigas de trigo. Como les digo, puede ser cualquier otro fruto, con un ejemplo. Entonces, uno podría pensar, ¿no? Que los Kohanim o los Levín, como son los dueños, entre comillas, legalmente de dicha primicia, de dicho diezmo, de dicha ofrenda, ellos podrían venir y tomarlo por la fuerza. No, esto es mío, esto me pertenece, ¿no? En otras palabras. Pero la alajá no es así. La alajá es cuando Rubén va al templo, ¿okay? Llevando su ofrenda, o la 10ª parte, ¿okay? De su ofrenda, un porcentaje, una porción de su ofrenda, ¿okay? Él va a escoger, bueno, yo quiero esta vez darle al Cohen, no sé, al Cohen Abraham. La próxima le voy a dar al Cohen Simón,
y la otra al Cohen Bulum, al que él desee. Hoy en día no tenemos el Betamigdash, lamentablemente, que sea pronto, ¿no? Reconstruido pronto en nuestros días. Eso quiere decir, al no tener, hoy tenemos la figura de la acá. Bueno, antes también siempre lo hemos tenido, ¿sí? En la época del templo. Pero hoy día no traemos diezmos, no sacamos diezmos, no sacamos primicias, no tenemos templo. Eso hoy en día, la halajá se lleva a la práctica. Cuando uno tiene, que es la tzedakah, uno aparta esa décima parte, o en este caso también el 20%, ya sea el 10 o el 20% de la tzedakah, ningún rabino, ¿okay? O sea, ningún rabino, ninguna institución, ninguna comunidad, ninguna yeshiva, ¿okay? La cual está destinado a este donativo, desde acá, puede decir esto es mío. Tenés que darme el 100% del 10%. No, no es así. La persona, el oferente, el que va a dar de acá, él escoge. Él escoge a quién va a dar ese décimo, ese porcentaje de su sedacá. ¿Okay? Como muchas veces le he podido recalcar, él quiere, se lo da a este rabino, y la persona quiere, le da a, no sé, a otra institución, una yeshiva, a un pobre, Baruch Hashem, a una viuda, Baruch Hashem, a un huérfano, Baruch Hashem, a un extranjero, a lo que él desee. Es más, hasta lo puede donar a una institución no judía, ¿no? Qué sé yo, una organización, por decir, cristiana o musulmana, que ellos también hacen obras sociales, lo puede donar ahí. Porque quizás ni siquiera necesariamente tiene que ser una organización religiosa. Puede ser a la Teletón, ¿no? Como se estila en Latinoamérica, sobre todo en Chile y en Perú, o lo pueden donar a la Liga de la Lucha contra el Cáncer, a una hospital de neoplásicos de cáncer, a Greenpeace, ellos si quisieran, ¿no? Para que puedan proteger el planeta. Eso depende de vos. El oferente es quien escoge el Leví, el oferente es quien escoge al Cohen que le va a dar su corbán. El oferente es, en este caso, hoy en día, ¿okay? Año 5726 o 2026, el oferente, el que va a darse acá, va a escoger a quién le va a dar la décima parte. Y es más, ni siquiera la décima parte, puede ser de esos 10%, 2% para aquí, 2% para acá, 3% por acá y otro 3% por acá. Si completaron los 10%, él puede, la persona está en su legítimo derecho, ¿okay? Porque suyo es su patrimonio, ¿no? Él puede, en este caso, dirigir, distribuir, direccionar su sedata. Ese es lo legal. Siguiente imagen, imagen número 5. ¿Okay? Rabino, disculpe que le haga la interrupción. Parece que cuando comparto se va la señal porque tengo, creo que poca señal. Lo voy a intentar. Okay, con esa fue la explicación acá. Imagen número 5 es el segundo comentario de Rashi. A este mismo texto. ¿Okay? Rashi dice lo siguiente. Según un midrash agádico, y acá este midrash agádico se refiere al Sifri. Sifri es un midrash, que es compilado por un sabio del Talmud del siglo III llamado Rab. El Rab, era su nombre. Y Rashi trae este midrash del Sifri y él dice, la frase, por hecho el pasú, y las cosas sagradas o las cosas consagradas de un hombre serán suyas, significa que la persona que retenga su diezmo, su décima parte, y no les entregue a los leviín, los coanín, serán suyos. ¿Pero qué serán suyos? Los diezmos. Él se queda con el diezmo, él se va a quedar con la décima parte, sí. Es decir, que al final su campo únicamente va a producir un diezmo de lo que solía producir aquí. Esas son las palabras de Rashi. Imagen número 6 para poderlo graficar y poder entender lo que es el segundo
comentario de Rashi traído del Sifri. Vemos a una persona, Rubén, nuevamente en su campo. Baruch Hashem tuvo una excelente cosecha, que fue bendecido por el Eterno con una excelente cosecha, abundante trigo, lo llevó todo a su granero, y vinieron, los Kohanim y los Levíim para pedir su parte. Ya dijimos que está en la potestad de Rubén de destinar, ¿no?, a quién le da su décima parte, su porcentaje. Pero otra cosa es que él diga, no quiero darle a ninguno. Se tiene que dar la décima parte sí o sí. Así hayan, no sé, 50 Levín y los 50 Levín le caen mal, le caen gordos, tiene que escoger a uno de ellos. No puede retener la décima parte o sus premios. Se los tiene que dar. Entonces Rashi dice, si esta persona se rehúsa, retiene su diezmo y no les entrega a los Levín Kohanim, midá tiene que midá. Todo es medida por medida. Así como cuando él tuvo el 100%, solo Hashem le pidió el 10%, entonces la próxima cosecha, ¿no?, Hashem no le va a bendecir, su campo va a dar lástima, y él solamente se va a quedar con la décima parte. Esa va a ser su cosecha. El otro 90%, no existirá. Es lo que quiere decir Rashi, ¿no? Lo olvidemos decir. Tu campo va a producir solamente el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es de él. Va a ser suya. Pero solamente va a contar con eso y va a perder un 90% de su, digamos, de su campo. Lo mismo hoy en día. Si alguien destina, o sea, Dios le bendice, un mundo a través de su trabajo, y retiene desde acá, la próxima, Hashem también le va a devolver midá que medida por medida. Próxima, Hashem solamente le va a permitir que gane ninguna ganancia de los que fue la décima parte. El otro 90% lo va a perder. Ya sea una enfermedad, pagando medicamentos, se la van a perder, le van a robar, le va a salir mal un negocio, etc. Hashem ya tendrá sus modos, su modo operandi para hacer cumplir la halajá. Esa es la halajá hoy en día. Bueno, hasta aquí, esta es la explicación literal. Esta es la explicación, digamos, lógica, ¿no?, de cómo queda este texto, ¿no?, de Beish, de Kodashah, y las cosas consagradas del hombre se van para él. Imagen número 7. Y aquí viene, en realidad, el Shiur. Todo lo anterior fue una introducción para poder comprender lo que viene. Ahí tienen una imagen en la parte, digamos, izquierda superior, es una imagen de Rabbi Israel Meir Cohen de Aradim, más conocido como el Hafetz Haim, en honor al libro que él escribió, Hafetz Haim. Si no han leído, es un libro donde están todas las leyes con respecto a la Lashon Hara, ¿no?, a la mala lengua, de cómo nosotros santificar nuestra lengua. Todas las halajot, ¿no?, de qué es un Lashon Hara, ¿no?, de qué es una maledicencia, ¿no? Muy bueno ese libro. En honor a ese libro, se le llamó, ¿no?, Hafetz Haim. A él también se le conoce como el Hafetz Haim. También escribió un libro de halajá, bueno, que todo aquel que estudia en una yeshiva, y bueno, nos preparamos para el rabino, ¿no?, es obligatorio su lectura y su consulta, por cierto, ¿no?, cada vez que estudiamos, porque vamos a dar un decreto o vamos a determinar la halajá, es el Mishnah Brugá. Mishnah Brugá es la explicación del Shulchan Aruch. Shulchan Aruch fue un libro escrito por Rabbi Yosef Karo, conocido como Mejaber, y para entender hay que leer el Shulchan Aruch, pero para poder comprender mejor, siempre recurrimos a la Mishnah Brugá, no del Hafetz Haim. El Hafetz Haim encontró, en este pasú que acabamos de leer de Parashat Nazón, encontró un sentido adicional que nos va a poner una gran enseñanza. Estamos ya en el mes de Nisan, el mes de Sivan, mes de la entrega de la Torá, ¿no? Y la intención es ayudarnos a poder recibir las mitzvot como corresponde, la Torá como corresponde, los preceptos y los estatutos como corresponde.
corresponde según esta enseñanza. ¿Qué dice el Jafetz Haim con respecto a este pasú? Él explica que el patrimonio verdadero del ser humano son únicamente y solamente los frutos que obtiene de su labor espiritual. Nada más. Los frutos que obtiene de su servicio al Creador. Ese es su verdadero patrimonio. Por lo tanto, dice el Jafetz Haim, que debemos saber y estar conscientes de esto en cada momento de nuestra vida. Lo único que va a permanecer, lo único que va a ser mío, mi único patrimonio, son los frutos de mi servicio a Hashem, ¿okay? De mi servicio al Creador, de mi labor espiritual, de mi avodat Hashem. Solo los asuntos espirituales a los que nos dedicamos diariamente, no de vez en cuando, no semanalmente, no cada vez que me acuerdo, no, diario, es algo diario, porque tenemos que servir al Creador de una manera diaria, tenemos que hacer nuestro trabajo espiritual de una manera diaria. Solo los asuntos espirituales a los que dedicamos diariamente, como el estudio de Torah, el cumplimiento de la mitzvot, ¿no? 613 para el pueblo judío, los 7 preceptos universales para los Benei Noach, ¿no? La tefilá, el rezo, la plegaria, la lectura de salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo trabajo espiritual que nosotros hacemos todos los días son nuestros patrimonios eternos, dice el Jafetz Haim. Ellos nos van a acompañar o nos acompañan en vida y sobre todo nos van a acompañar después de la muerte en el mundo venidero. Solo, y aquí recalca mucho el Jafetz Haim, como se pueden dar cuenta, solo las cosas sagradas, como está en el texto, ¿no? Las cosas sagradas, las cosas consagradas del hombre serán suyas. Solo las cosas sagradas del hombre serán para él. Todo lo demás, todo, absolutamente todo lo ajeno a esto, todo lo extra a este trabajo espiritual, las acciones, las actividades que el hombre y la mujer hacen por la fuerza del Yetzer Hará, ¿no? Y sus aliados, ¿no? Su trabajo, los quehaceres del hogar, lo que estudias, lo que laburas, todo eso no se considera un patrimonio personal, o no deberíamos considerarlo un patrimonio personal. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de amigos, ¿okay? Amigos, y nos amistamos con todo lo demás, con todo ese extra que no es patrimonio, con las acciones, actividades seculares del día a día, ¿no? Y no nos relacionamos con, como debería ser, con lo sagrado. Más nos relacionamos, y uno es consciente, uno más valora, uno más tiene amistad con las cosas que no son sagradas. Y no me refiero a los pecados, de Shalom. Me refiero a las cosas seculares, cotidianas. Y nosotros, para eso, dice el Jafetz Haim, ellos son los amigos de mentira, los amigos de la mentira, que se muestran, ¿no?, como amigos nuestros. Y así muchas veces lo sentimos, pero solo parecen ser amigos, pero no debemos olvidar que son amistades, sí, pero son amistades temporales, lo que dura nuestra vida en este mundo. 70, 80, hasta los 120, el tiempo que dure nuestras vidas, serán nuestras amistades temporales. Y cuando lo necesitemos en momentos, cuando vamos a necesitar en el momento verdadero, el verdadero puro, dice el Jafetz Haim, no nos van a acompañar. Esa es la enseñanza del Jafetz Haim. Y el Jafetz Haim también nos trae una historia, que es justamente el título de nuestro shiur. Siguiente imagen, por favor, imagen número 8. Este Sipur es conocido, muy conocido seguro, a lo mejor ya lo han escuchado, ¿okay? Es una historia que lo contamos con todos nuestros hijos, lo hemos escuchado muy de pequeño, en el Cheder, en la sinagoga, de pequeñitos. Y es la siguiente historia, se llama Eshloshet HaChaverim, los 3 amigos. ¿Okay? Y pueden ver la imagen. Hay un personaje, ¿okay?, al que vamos a llamar Yehudá, ¿okay? Tiene 3 amigos. Entonces, el Sipur comienza de la siguiente manera. Había una vez un hombre,
¿okay? Aquí vamos a llamar Judá, como les dije, que tenía 3 amigos. ¿Cuáles son los nombres de sus 3 amigos? Bueno, los 3 amigos de Judá eran Rubén, Shimón y Leví. A Rubén, Judá lo quería mucho, lo amaba, ¿okay? Y sentía que de su parte, este le tenía el mismo afecto, o sea, le era correspondido. Rubén era su mejor amigo para él, y para Rubén, Judá también era su mejor amigo. También estaba Shimón, que consideraba no el mamás, el mejor amigo, no, era como un buen amigo, ¿ok? Pero que no tenía con él, de ayudar con Shimón, no tenía la misma gran amistad que sí la tenía con Rubén. Un buen amigo y estaba, conversaban de vez en cuando. Pero también tenía un tercer amigo, se llamaba Levi. Con Levi se llevaba bien, creo que era buena persona. La relación entre Judá y Leví era correcta, respetuosa, ¿okay? Pero que no había entre ellos una amistad especial. Nunca le dio mayor importancia en realidad Judá a su amistad con Leví. Conversaban de vez en cuando, se visitaban de vez en cuando, platicaban de vez en cuando. Judá le contaba las cosas a él de vez en cuando, etc. No era tan fuerte como la amistad que tenía con Shimón y la amistad que tenía con Rubén. Y dice en esta historia que un día pasó, nuestro amigo Judá fue citado nada más y nada menos que a presentarse ante el rey del pueblo. Y la razón de la citación no les fue revelada. Le llegó un pergamino, vino un heraldo y le dijo, ¿vos sos Judá? Sí, tomaste para vos. Y ahí en la citación decía que tenía que acercarse al palacio, ¿no? Tenía que, en este caso, tener una audiencia, tenía que comparecer ante el rey del reino. Obviamente Judá, al no saber de qué se trataba, porque no decía la carta del asunto, simplemente le decía, vení y presentate ante mí. Entonces Judá estaba nervioso, Judá estaba desconcertado, ¿no? Por el llamado del monarca. Entonces Judá no sabía qué hacer. Él se preguntaba, no, wow, tal vez alguien me culpó de algo y podían juzgarme y a lo mejor hasta podían ejecutarme, pensó Judá. Preocupado, no podía ni siquiera concebir el sueño pensando en esta situación. Y triste y horrorizado, hizo Judá, fue en busca de sus 3 amigos, para que lo puedan consolar y lo puedan ayudar en esto. Y le pidió que le acompañase al Palacio Real, ¿no? Acompáñeme al Palacio Real, tengo una citación, no sé de qué se trata, pero necesito que me acompañen para que puedan interceder por mí, pedir misericordia por mí, ante el rey, para que vea que yo soy inocente, que yo no he hecho nada malo. Y fue Judá primero donde su mejor amigo, donde Rubén, que él consideraba su máximo amigo, que era el que tenía más cariño, más amor, más amistad. Le contó la historia, le contó, le hizo ver la carta y para sorpresa de Judá, Rubén le dijo, mira, sabes, yo te quiero mucho, yo te amo demasiado, sos mi mejor amigo, pero no te puedo acompañar, es el rey. ¿Qué tal si a mí me acusa por estar coludido con vos? A mí también me van a ejecutar y enjuiciar. Así que Rubén, ¿no? A quien consideraba como mejor amigo, su fiel amigo, se negó rotundamente a acompañar a Judá ante el rey. Triste, decepcionado, mejor dicho, Judá, fue a visitar a Shimón, su segundo mejor amigo. Fue donde Shimón nuevamente le mostró la carta, le explicó la situación, le explicó la situación también. Y también Shimón como que volteó la cara y estuvo de acuerdo. Bueno, sí estoy de acuerdo a acompañarte, te voy a acompañar. Pero, Judá, solamente te voy a acompañar hasta los portones del palacio. Más allá no. Te acompañamos a la puerta.
ahí te dejo con los oficiales, que ellos te van a hacer entrar seguro al salón, pero entrar al palacio, entrar ante el rey, no, solo hasta la puerta, hasta el portón te puedo acompañar, por dado a esa amistad que vos y yo tenemos. Nuevamente, decepcionado, no quería eso, Judá quería que le acompañen delante de la presencia del rey, no en los portones. Sin tener otra salida, después que sus dos fieles amigos rehusaron entrar con él al palacio real, Judá se dirigió, ¿no?, al olvidado, a su amigo Leví. Aunque cuando fue mientras iba en el camino pensando en Leví, él de antemano pensó que quizás a lo mejor esto era en vano, ¿no?, fue ir a la casa de Leví. Pues también creía que Leví, dado que no tenía una gran amistad con él, le daría respuestas esquivas como los otros, ¿no? Esas respuestas esquivas tanto de Shimón como de Rubén. Así que llegó, le explicó, ¿no?, le hizo mostrar la carta, la citación, le explicó la situación también. Y sin embargo, para sorpresa suya, Leví escuchó pacientemente sus palabras y aceptó acompañarlo, no solo hasta los portones, decidió acompañarlo y hacer todo lo posible para entrar al mismo palacio, entrar al salón real, ¿no?, estar allí a los pies del trono real y defender a su amigo, hacer lo posible por convencer al rey de que Judá es inocente. Vos sos mi amigo, yo te considero mi amigo, quizás no es tan buena nuestra amistad, pero yo te voy a acompañar hasta el final. Así me culpen de estar coludido con vos, no me importa, así nos enjuicien a los dos, no me importa, así incluso hasta nos puedan ejecutar a los dos, no me importa. Vos sos mi amigo y te voy a acompañar ante el rey. En resumen, Rubén no acompañó a Judá. Shimón hizo lo mismo, ¿no? Pero, bueno, al menos Shimón solo trató, ¿no?, hasta la entrada te voy a acompañar, hasta la entrada del palacio. Pero Leví lo acompañó, entró con él al palacio, intercedió ante el rey y salvó la vida de su amigo Judá. Esta es la historia. Este es el Sipur, aunque no está en el correcto. Ahora vamos a entender, ¿no?, qué nos enseña este Sipur, qué nos enseña esta parábola. Siguiente imagen, por favor, la imagen número 9. Cada uno de nosotros, vos y yo, ¿sí?, cada uno de nosotros somos Judá. Y tenemos tres amigos. También tenemos un Shimón como amigo, también tenemos que amamos mucho. Tenemos a un Rubén que amamos mucho, a un Shimón que le amamos también, no tanto como Rubén, pero también tenemos a un Leví, que de vez en cuando lo vemos, de vez en cuando lo visitamos, pero tenemos también, cada uno de nosotros tenemos sus tres amigos, un Rubén, un Shimón y un Leví. El dinero, explica, el dinero, el kesef, ¿ok?, muy querido y muy apreciado por el ser humano. ¿Quién no ama el dinero? ¿Quién no quiere el dinero? ¿Quién no aprecia el dinero? Todos nosotros. Eso se representa a Rubén. Él es Rubén. El dinero es Rubén. Y durante toda su vida, el hombre, el ser humano, piensa que el dinero es su mejor amigo. Pero al final de los días, lo decepciona. Muchas veces pensamos que nuestros bienes materiales que hemos ido acumulando durante toda nuestra vida nos van a asegurar, ¿no?, de toda pena, van a ser nuestra aseguranza de toda desgracia. Pero en el día de la muerte, que es el momento de la verdadera prueba de amistad, entre comillas, ahí se descubre la cruel realidad. Como dicen nuestros sabios, expresaron nuestros jajamín de bendita memoria, en el Pirkei Avot, en el Talmud, en el Pirkei Avot, en el capítulo 6, la Mishnah 9, ahí está escrito, porque en el momento,
en el momento de su muerte, no acompañan al hombre el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni las joyas. Solo la Torá y las buenas acciones nos acompañan. Todos tenemos también un Shimon. Los familiares y nuestras amistades, nuestros amigos, se asemejan a Shimon, representan a Shimon. No abandonan al hombre, no abandonan al ser humano en ese momento duro de prueba, en el momento de la muerte. Lloran por él, lo acompañan hasta la tumba, pero es ahí donde se despiden de él y lo dejan solo, en los portones, en el cementerio, en la tumba, en el Kever. Más allá no pueden ir, no pueden acompañarnos más allá de la muerte. Solo pueden acompañarnos al cementerio y sí, lloran, se lamentan, nos acompañarán hasta el final de los días. Pero solamente hasta allí donde llegan nuestros familiares, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hasta ahí no me llegan, hasta la tumba. Más allá no pueden. Solamente, como llegó Simón, el portón te acompaña, pero ante el rey no puedo ir. Sin embargo, en cambio, también teníamos un Levi. A ese alguien que nadie le da bolilla, ¿okay? O quizás poco le damos bolilla. Leví es la Torá. Leví son las buenas acciones. Y son ellos, nuestro estudio, nuestras buenas acciones, nuestras tefilot, los cumplimientos de las mitzvot, son ellos los fieles amigos del hombre que continúan con él y lo acompañan no solo a los portones, no solo ante la tumba, nos acompañan hasta el que se acabó, hasta el trono celestial. Por eso se comparan como el tercer amigo de nuestra parábola. ¿Por qué? Porque solo las cosas sagradas del hombre, como dice la Torá, solo las cosas consagradas del hombre serán para él, son suyas, como dice el versículo que hemos citado en Parashat Nazón. Este pasuk, este verso, viene a recordarnos en el mes de Sivan, antes de la entrega de la Torá, viene a recordarnos quiénes son nuestros amigos fieles. Aquellos que realmente están dispuestos a hablar, a interceder por nosotros ante el Señor del mundo. Ellos estarán con nosotros siempre. Y cada mitzvah que vos has hecho va a hablar por vos en el día del juicio. Esta tzedakah que vos diste, ese minuto extra de estudio, ese teilín, ese capítulo extra que viviste, no al rezar por otra persona, el día que visitaste a un enfermo, el día que acompañaste a la novia o al novio, cada mitzvah de los 7 preceptos que ustedes tienen como noafias y los 613 que nosotros tenemos como judíos, esos son nuestros amigos. Ellos estarán con nosotros siempre, en este mundo y también en el mundo venidero. Por lo tanto, lo que en realidad el Café quiere enseñarnos es que nuestro deber como creyentes es alimentar esa amistad, la amistad con Leví, la amistad con la Torá, la amistad con las buenas acciones, y sentirnos cada día más cómodos con ella. No tanto con Rubén y con Simón, que no pueden llegar más allá que a los portones. Es con Leví, al que no le hacemos caso, al que no nos relacionamos diariamente, sino que de vez en cuando me acuerdo o cuando tengo una necesidad, recurro a ese amigo. La Torá nos llama, antes de ser recibida, en Shavuot, la Torá nos llama a dirigir nuestros ingresos hacia los canales espirituales, porque nuestros patrimonios materiales no nos quedarán nada más después de la muerte. Imagen número 10, y complementamos el texto, porque como les dije, el texto tiene 2 partes. La primera parte del texto, como lo leímos, ¿no? Las cosas sagradas, las cosas consagradas de un hombre serán para él, serán suyas. Pero el texto continúa. El texto cierra diciendo, lo que un hombre
entrega al Cohen de él ser. Solo lo que el hombre le da al Cohen, para él será. Esto se refiere a la tzedakah, esto se refiere a todos los preceptos que el hombre realiza, solo las mitzvot y solo el estudio de la Torah pertenecerán a él por siempre. Y también en el mundo venidero, y van a hablar por nosotros ante el trono celestial, ante el trono que se acabó de la Shem. Y la pregunta es, ¿tenemos un ley que nos va a acompañar? Porque vamos a llegar sí o sí. Si algo estamos muy seguros, que un día vamos a afrontar la muerte. La pregunta es si solo tenemos o nos hemos relacionado solo con Shimón y con Rubén. Y con Leví no nos hemos relacionado. Es más, ni siquiera conocemos a Leví. Es mi deseo que este 6 de Sivan, que va a ser la entrega de la Torá, la festividad de Shavuot, cada judío, que cada judía pueda relacionarse más con esa Torá, pueda enamorarse de ella. Y también los novagias que puedan estar conscientes de la fecha, ¿okay? Y también pueda relacionarse con los 7 preceptos, que se enamoren de estos 7 preceptos, que los cultiven, que los pongan en práctica, que se relacionen con ese Leví que nosotros también, que en verdad vale la pena relacionarse, porque al fin y al cabo son ellos los que van a hablar ante el trono celestial después de nuestros 120 años. Muchas gracias y Haf Shavuot también.